Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Hola, Shalom, buen día, buen domingo, buena semana, feliz vida. Hoy, ¿tenemos audio? Perdón. Bueno, sigo. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que tiene mucho que ver con el diálogo interconfesional. Anteayer leí un artículo de un abogado norteamericano que escribía para la Jewish Telegraphic Agency, JTA, diciendo que no tenía ningún sentido el andar discutiendo sobre cuestiones teológicas, que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en hacer cosas juntos para construir la paz. El autor de esa nota evidentemente no tiene en claro qué es el diálogo interconfesional, que sí, por lo menos en el caso del pueblo judío, tiene como meta u objetivo primordial que podamos juntos construir un mundo mejor, entre todos, para todos. Pero el diálogo interconfesional no tiene que ver con insistir unos en convencer a otros, cada uno, ¿no? O sea, los judíos queriendo que los cristianos que se circunciden, ¿no? Que coman kasher. O viceversa, los cristianos que los judíos nos convirtamos. Eso no sería diálogo. Y lo que yo quiero proponerles hoy es que trabajemos en el diálogo. Pero diálogo no entendiendo la palabra diálogo como una extrapolación de conversación, y en el peor de los sentidos de conversación, ¿no? De conversación con el objetivo de manipular al otro con palabras para, de algún modo, lograr que haga lo que yo quiero, punto. No, diálogo es otra cosa. Diálogo es abrirse a entender el otro y aprender de cómo practica su fe el otro, como decía la rabina Silvina Chemen el domingo pasado, ¿no? Es algo que nos ayuda a crecer a cada uno en su propia fe y sobre todo en su identidad como ser humano. O, como decía la entrevistada hace 2 semanas, Mariana Sosi, el diálogo empieza por el encuentro con el otro. Si no hay encuentro, no hay diálogo. Con el encuentro entre 2 seres humanos, más allá de qué lugar en la sociedad ocupe uno u otro, más allá de las relaciones de poder entre ellos, el encuentro.
Bueno, la reflexión a la que invito a judíos y cristianos hoy tiene que ver con una frase que parece ser muy clara. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, bien, yo no quiero hacer de esto una cuestión doctrinaria, dogmática, porque eso no sería el diálogo, ¿no? Pero la frase que aparece en Levítico 19, 18 tiene una larga historia en la tradición judía. Pero en realidad es un principio ético universal, que en la tradición judía tuvo inicialmente significados más acotados, que fueron ampliándose con el tiempo. Una lectura moderna, desde la tradición interpretativa judía, diría, la frase ama a tu prójimo como a ti mismo está en el centro del libro de Levítico, en el centro, digamos, geográfico, porque Levítico tiene 30 y tantos capítulos, este es el 19. Pero además, el libro de Levítico está en el centro de la Torá, la enseñanza, la instrucción que hemos recibido según la tradición judía de nuestro Creador, y que nos enseña básicamente quiénes somos y quiénes podríamos ser. Y por lo tanto, nos invita a recorrer, guiados por esa instrucción, el camino que va de quiénes somos a quiénes podríamos ser. Que de eso se trata. Ahora bien, en la Torá, en Levítico, no es en principio una afirmación abstracta, ni mucho menos algo sentimental. Cuando dice amar no es una cuestión emocional, sino que es un principio orientado a la cohesión social del pueblo de Israel, de todo Israel. Es decir, de los judeos, en particular la tribu de Judá, Leví y algunos de otras tribus que lograron salvarse del exterminio asirio hace 2800 años. Pero también el otro Israel, el de las tribus perdidas de la casa de Israel, o el Israel hoy, de los cristianos, de los convocados por el amor a Jesús a acercarse al monoteísmo ético que propone la Torá. Porque esto también es importante decirlo, el monoteísmo en sí mismo, como creemos que hay una deidad y no muchas. Bueno, sí, claro, es importante, pero en la tradición judía el monoteísmo tiene que ver con el origen del pueblo de Israel, que es el pueblo que es conminado por la alianza a rechazar y repudiar la idolatría del politeísmo. La idolatría con todo lo que eso significa, y hacerlo aprendiendo a vivir éticamente. Es decir, internalizando la ley moral que tiene que ver con pensar en el otro, en el bienestar del otro. Entonces, el ama a tu prójimo como a ti mismo tiene como función regular la convivencia entre las personas y garantizar derechos y límites entre quienes comparten una misma ley. Entonces,
es estructurante, ama a tu prójimo como a ti mismo, desde el núcleo de la Torá, de lo que es la ética judaica. Hillel, siglos más tarde, explicaba este mismo precepto diciendo: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ahora ve y estudia, porque el estudio es el camino para poder llegar a entender cómo no hacerle a otro lo que no quiero que me haga a mí. Ahora bien, ese primer significado estructurante de la ética que tuvo el precepto de Levítico fue cambiando con el correr de los siglos cómo se lo interpretaba popular y socialmente. En la época de Jesús ya había adquirido un sentido más amplio y universal. Y Jesús es quien lo articula explícitamente con el amor a Dios. En el Evangelio según San Mateo 22, capítulo 22, 36 a 40. Y lo presenta también Jesús, igual que Hillel el sabio antes de él, como el resumen de la ley y los profetas, es decir, de los libros de la Torá y de las palabras de los Neviim, los profetas. Y a partir de Jesús, como parte de la misión de Jesús, que vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, para los descendientes de los miembros del reino de Israel, el reino del norte, que habían perdido su nexo con la Torá, y aquellos gentiles, gentes de otros pueblos que quisieran acompañarlos para encontrar la luz de la Torá, esta luz ética. Bueno, a partir de Jesús, la enseñanza trasciende el pueblo de Israel y se proyecta hacia muchos otros pueblos. Y perdura durante muchos siglos. Y se manifiesta, por ejemplo, en el encuentro de Seelisberg, del cual hemos hablado alguna vez en un programa anterior, que en el año 1947 estableció los parámetros y fundamentos conceptuales de lo que luego sería la Proclama Nostra Aetate, rubricada por los padres conciliares del Concilio Vaticano II. Ahora bien, del decálogo de Seelisberg, surgido del pensamiento básicamente del filósofo católico Jacques Maritain y de Jules Isaac, surge claramente que una de dos: o el mandamiento del amor al prójimo es obligatorio para judíos y cristianos sin excepción, o también surge que es necesario evitar tergiversar o desvalorizar al judaísmo para exaltar al cristianismo. Yo a ese planteo inicial de Seelisberg, de la conferencia de Seelisberg, muy comprensible en una Europa todavía desarticulada por el horror de la Shoah, del Holocausto, por los horrores del hitlerismo en general también, además del asesinato sistemático como un orden industrial de producción de muertes, que significó la muerte de más de 6 millones de judíos por ser judíos, punto, nada más, no por lo que hicieran o dejaran de hacer. Yo creo que es comprensible que la conferencia de Seelisberg llegara a la conclusión de que, bueno, de esa norma, ama a tu prójimo como a ti mismo, se debe inferir que
no hay que descalificar al judaísmo para ensalzar al cristianismo. Pero lo contrario también es cierto, no hay por qué ensalzar al judaísmo para criticar al cristianismo. Es verdad que varios siglos antes de que Jesús enseñara lo que enseñó en el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, esa misma frase ya estaba en las Sagradas Escrituras propias del pueblo judío, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús. Pero me parece que poner el énfasis en eso es una tontería, en pocas palabras, porque el énfasis no debería estar puesto en la exaltación de una comunidad de fe como que es la originaria, sino simplemente en el contenido ético de valor universal que las tradiciones transmiten, sea la cristiana o la judía. Y además recordando que este principio ético ni siquiera es exclusivo de la Biblia, cristiana o judía. Por ejemplo, Confucio enseñaba que la palabra que puede guiar la vida de todo ser humano es Shu. Perdón si mi pronunciación en chino, ¿no? Vieron, porque el chino es una lengua tonal, así que no sé si se dice Shu, Shu, Shu o Shu. Pero bueno, son los 4 tonos que yo conozco. Pero concretamente la enseñanza de Confucio es que la palabra que puede regir la vida de un ser humano en su relación con otros es reciprocidad o empatía. Y no solo dice eso, sino que también enseñaba que la virtud que es algo que se adquiere mediante el estudio, muy cerca de la enseñanza de Hillel, o que el hombre noble busca la armonía, no la uniformidad, muy cerca del espíritu del diálogo interconfesional entre judíos y cristianos. La formulación confuciana, no impongas a otro lo que no deseas para ti, resuena claramente con Hillel y también con Jesús. En fin, la conclusión es que estamos ante una sabiduría ética de alcance universal, aunque no todos los seres humanos se dejen atrapar por ella o se enamoren de ella, y que es una sabiduría que ha surgido en múltiples culturas y épocas y que tal vez se haya transmitido por las vías del comercio de ideas de una a otra en algún momento. Bien, así que ama a tu prójimo como a ti mismo no es propiedad del pueblo judío, no es propiedad de los discípulos de Jesús, es simplemente una verdad. Punto. Ahora empecemos a analizar la frase. Cuando en la tradición judía se dice prójimo, se hace referencia a una palabra en hebreo reá, que puede significar tanto un ser humano genérico como un amigo o un compañero o un vecino o alguien con quien existe una intimidad o cercanía. Y yo propongo que traduzcamos la palabra reá no como prójimo, sino como semejante. Es decir, poniendo el énfasis no en que está geográficamente cerca, próximo, que eso quiere decir prójimo, sino en que está vincular y emocionalmente cerca. Eso quiere decir que es semejante a alguien en quien me reconozco. Alguien con quien hay un vínculo. Que este es un punto fundamental. En su sentido original, amar al prójimo, entonces, no es una emoción sentimental
hacia cualquier ser humano que sucede que está cerca mío geográficamente, sino que consiste en respetar los derechos del otro o reconocer al otro como sujeto de ley cuya dignidad es defendida por la ley, pero, claro, por otro que acepta esa ley y la respeta. Esto quiere decir, si alguien no reconoce la validez de esa ley, se autoexcluye de ella, entonces sus derechos es lo mismo que cuando en un tribunal hoy el acusado es declarado en rebeldía por el juez. Ya las penas son otras. Bueno, pero el punto fundamental de esta reflexión a la que los invito es como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa y qué implica esto? Bueno, a ver, la egolatría, la idolatría del ego, comportarse como si el universo girara alrededor de un centro, que ese centro es uno. Eso que el psicoanálisis llama narcisismo, que en algunos casos puede ser un narcisismo patológico. En otros casos es un narcisismo sano. Cuando uno toma conciencia por primera vez de algo en la existencia humana, es lógico que no necesariamente de entrada tenga conciencia de un otro sintiente como uno mismo. De hecho, en el psicoanálisis se ha descubierto que hay una etapa que se llama el estadio del espejo, en la cual un niño, un varoncito, por ejemplo, en lugar de decir yo quiero, antes de decir yo quiero esto o aquello, dice el nene quiere, porque habla de sí mismo con las palabras que usa el otro más significativo de su vida, seguramente para la mayoría su madre, y luego el padre. Las palabras que usa mamá para referirse a uno son las que uno empieza a usar para referirse a uno mismo. El nene está cansado, quiere dormir, el nene quiere comer. Luego, la persona empieza a construir su subjetividad dándole una ubicación en el universo a ese que empieza siendo un tercero, el nene, y que en algún momento se va transformando en uno, en yo. En ese momento es cuando surge la problemática del exceso de ego o la egolatría. El problema de la egolatría es que uno no se ama verdaderamente a uno mismo cuando practica la egolatría, cuando es conducido en la vida por su ego, sino que vive esclavizado. ¿Vieron como un adicto a una sustancia tóxica que cree que elige libremente una sustancia con la que en realidad se controla a sí mismo y está esclavizado teniendo que consumirla? Una sustancia u otro tipo de compulsión, una adicción al juego, si va a jugar por dinero porque le divierte. Bueno, el exceso de ego también es un problema de adicción. Y cuando uno es esclavo de esa adicción, de la adicción a pensarlo todo en términos de
el goce o beneficio que le puede reportar a uno mismo y no piensa también en el otro, sino que sola y exclusivamente en uno, que no es lo mismo que pensar en uno cuidándose, dándose buen trato, ayudándose a uno a crecer y entendiendo que hay una ley que rige la vida con los otros, que esa ley debe ser cuidada y respetada para poder estructurarse sanamente uno. Bueno, la persona que vive sometida a la adicción al ego o a la egolatría, que es una forma de idolatría, en realidad no se ama a sí misma, se odia. Envidia al que podría llegar a ser y se odia. Aunque no lo perciba, esta es una interpretación tal vez fuera de contexto. Pero tiene que ver con el sentido de la palabra sí mismo en hebreo. El término hebreo atzmi, sí mismo, remite también a libertad o capacidad de elegir, que está relacionado, por ejemplo, con la palabra Yom HaAtzmaut, el día de la independencia del Estado de Israel. Entonces, amarte a ti mismo no significa buscar el placer, ni mucho menos el placer sin límite, el goce, y solamente y prioritariamente eso y nada más, sino vivir como un ser libre, no esclavo del ego. Entonces el mandamiento dice, y vuelvo a ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el mandamiento nos enseña sobre quiénes somos y quiénes podríamos ser es, ámate a ti mismo después de haber respetado los derechos del otro. No dice ámate a ti mismo y luego ama al otro, sino que implícitamente dice reconoce y sirve al otro. Limita tu ego. Y es por este camino de limitar tu ego que llegarás a amarte verdaderamente a ti mismo, a acotar la búsqueda de goce y encontrar el placer. Entonces, amar al prójimo reduce la egolatría, introduce humildad, ayuda a recuperar o a generar y fomentar la libertad interior. Y este enfoque está presente en maestros hasídicos, cabalistas, psicoanalistas, por ejemplo, en Martin Buber, Erich Fromm. Por eso es importante para el diálogo interconfesional, creo yo, entender que la evolución de lo que alguna vez fue una norma legal respeta los derechos del prójimo que respeta la ley, porque de ese modo estás haciendo que la ley tenga vigencia para todos y puedes acogerte a ella. De esa norma legal destinada a organizar una sociedad en concreto, la del pueblo de Israel hace más de 2500 años, respecto a la fecha en la que tuvo su redacción definitiva el Levítico, eso es otro tema para historiadores de las escrituras, tal vez 3300 años, no sé. Pero de norma legal para organizar a una sociedad en concreto, a una enseñanza espiritual para o domar al ego o educar para la libertad o conducir al amor auténtico hacia uno mismo. Y entonces, yo creo que en el diálogo interconfesional tenemos que preguntarnos, si bien todos hemos sido creados a su imagen y semejanza,
corresponde ver un semejante prioritariamente en un terrorista armado que viene a matar a mi familia y no hacerle a él lo que no quisiera que me hagan a mí? O, o la idea de ama a tu prójimo como a ti mismo tiene que tener consideración por este punto de quién es el prójimo, el que respeta la ley del país, la mía. ¿Qué significa amar? ¿Respetar los derechos o entregarme emocionalmente a lo que sea? Y finalmente, este último aspecto más ético, como a ti mismo, ¿qué sentido tiene respetar y enseñar esta ley y compartirla en el diálogo interconfesional? El de crecer cada uno juntos todos, pero cada uno en su propia libertad. En fin, yo apoyo la emoción de que esta sabiduría no pertenece a un solo pueblo. Es poesía espiritual universal. Es como una lucecita que ilumina mucha oscuridad y que está esa lucecita disponible para todo aquel que la necesite y para todo aquel que la use para su vida. No importa cuáles son las doctrinas teológicas o sobre lo metafísico que sostenga desde su convencimiento o por lealtad a una historia de familia o tradición o lo que sea. Este planteo yo creo que tiene mucho que ver con diferentes autores, tanto judíos como cristianos contemporáneos. Así, por ejemplo, puedo decirles que el amor al prójimo como mandato ético en su origen se encuentra en Emmanuel Levinas, que dice que el amor al otro comienza como responsabilidad ética anterior al sentimiento, y que el rostro del otro me interpela y me obliga incluso antes de que yo quiera amar. Para Levinas, el amor no nace del afecto, sino de la responsabilidad. Para otro pensador, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo protestante o de las iglesias reformadas de Alemania, que fue ejecutado, o mejor dicho, cruelmente asesinado por haber participado en un grupo de gente que quería derrocar a Hitler. Bueno, Dietrich Bonhoeffer critica el amor idealizado y propone el amor concreto y responsable. Para Bonhoeffer, amar al prójimo es hacerse cargo del otro en la realidad, incluso enfrentando conflictos. Según Bonhoeffer, el amor cristiano verdadero es costoso, no es sentimental. Y diferencia, Bonhoeffer acentúa más el seguimiento de Cristo. Yo personalmente me mantengo más en un marco, digamos, ético-dialogal, pero estas diferencias no son para discutir. Uno se inspira en una fuente, otro en otra, unas abejas liban en flores de un color, otras liban en otro campo. No importa, todas producimos miel para nutrir a nuestras futuras generaciones. El exceso de amor no libera, este es un punto fundamental. La egolatría no libera, esclaviza. Amar al prójimo limita el ego y restaura la libertad interior.
Martin Buber, por ejemplo, coincide en muchos de estos planteos y dice que el ego cerrado vive en la relación yo-ello, o sea, de usar al otro o intentar dominarlo, y que el verdadero yo surge solamente en la relación yo-tú. El verdadero yo no se encuentra mirándose a uno mismo, sino saliendo hacia el otro. El yo se constituye en la relación, no en el encuentro narcisista. Hay otros autores que podría mencionar, como Erich Fromm, pero ya hablé mucho del psicoanálisis y traer más psicólogos en una charla tal vez ya demasiado prolongada, me parece que no es oportuno. Pero bueno, muchas gracias por su paciencia y espero que este planteo de ama a tu prójimo como a ti mismo, como una simple verdad ética universal, pueda nutrir conversaciones en el diálogo entre personas de distintas religiones, sin ninguna necesidad ni de que alguno declare que nosotros lo dijimos primero, o dicho por Dios, por la boca física y material de Dios mismo encarnado, tiene otro sentido y es un mandamiento, o en mi cultura esto un sabio lo enseñó antes, independientemente de los judíos y los cristianos. No importa. Lo importante es que entendamos cada uno por su lado lo mejor que podamos, no solo lo que enseña la tradición de cada uno, sino cómo lo interpreta y enseña la tradición del otro, y aprendamos de eso a implementar mejor lo que nuestra propia tradición nos ha puesto a disposición. Así es como el diálogo interconfesional puede servirle. El diálogo, por ejemplo, entre un judío y un cristiano, al judío para profundizarse en lo más auténtico de nuestra tradición, y a un cristiano profundizarse en lo más auténtico de su fe. Bueno, hasta el domingo que viene. Shalom, shalom. Gracias por la paciencia. Mit den Hilfen bei Schäfer will mir da reden und erzählen von jene Frieden. Freitag alle tanzt und gewählt, es kommt die Teure auf der Welt. Der Beschäfer von der Welt, der größer Beure, sucht nach Kosten für seine Tochter, die heilige Teure. Freitag alle tanzt und gewählt, alle Völker von der Welt. Der Beschäfer fragt bei die Völker alle, wer will die Teure Farakalle? Die Völker fragen was und wenn, man will nicht hin, man will nicht sehen. Und fahre was und fahre wenn, lass mir sehen, was ist geschehen. Is a Malach mit die Teure von der Himmel herab, genommen fliehen kein Europa. Und kein Russland gekommen ist, gefragt zu a Beilis Welt. Sagt man zu Charosho, sagt uns was Pojalosto. Sagt der Malach, dem ersten Gebot. Und euch ich bin euer Gott. Ei sagen sie, nein, halt es allein. Ihr wisst nicht, wohin zu gehen. Wir haben gelitten bei die Tates allein. Also wie bei uns ist schön. Nein,
nein, halt es allein, mir oben man an der Main. Jefscher Peruf kein Deutschland gehen, Jefscher wird mir nicht verstehen. Der Maler geflogen gleich hin und ist gekommen kein Berlin. Und die Deutschen, die teure weiß der und fragt zu a Beilen ist wer. Sagen sie mir seinen Gerät, sagen sie der Wahrheit, was dort steht. Sagt sie der Malach, Eloi sire Zach, Teuten ist nicht keine schöne Sach. Sagen sie nein, halt es allein, ihr weißt nicht, mein Herr, wohin zu gehen. Wir haben gelitten beim Vater allein, als Teuten darf man was meinen. Nein, nein, halt es allein, wir haben einander Main. Vielleicht probieren sie kein Frankreich gehen, vielleicht wollen sie es verstehen. Ist der Malach geflogen weiter bis ist gekommen kein Paris. Die Franzosen, die teure weiß der und fragt zu a Beilen ist wer. Sagen sie, s'il vous plaît, sagt uns was und wie ja sie. Geht sie der Malach zu verstehen, der Familienleben darf sein rein. Sagen sie, nein, halt es allein, ihr weißt nicht, Monsieur, wohin zu gehen. Wir haben gelernt bei die Tagesalen, also wie bei uns ist schön. Nein, nein, halt es allein, wir haben einander Main. Efter beruft kein England gehen, efter wird man nicht verstehen. Ist der Maler geflogen weiter in Welt, kommt kein London auf den Berg. Und die Engländer, die teure weiß der und fragt zu a Beilen ist wer. Sagen sie, thank you, sir, weiß nur ein Gesetz ahead. Sagt sie der Malach, Eloi sag ihm heute, ihr sollt nicht glusten, was jener hat. Ai, sagen sie, nein, halt es allein, ihr weißt nicht, Mister, wohin zu gehen. Wir haben gelernt bei die Tates allein, als glusten darf man was meinen. Nein, 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 halt es allein, wir haben einander Main. Efter Proof in Amerika gehen, die Efter wird man nicht verstehen. Ist der Maler geflogen weiter mit Sorg und ist gekommen kein New York. Die Amerikaner, die teure weiß der und fragt zu a Beilen ist wer. Sagen sie, Thank you, fine. was für a Business, was sie für allein. Sagt sie der Malach, hört mit Kopf, Covid hat die Mama geht ab. Sagen sie nein, halt es allein, wir geben ab Covid nur der Jugend allein. Fahr die Ältere genug ist versehen, der Jomtev Mother's Day. Nein, nein, halt es allein, wir haben einander Main. Jefscher beruft zu die Araber gehen, Jefscher wird man nicht verstehen. Geflogen und geblieben stehen in a See, in über a Jardin. Die Araber, die teure weiß der und fragt zu a Beilen, sie wer. Sagen sie, gut mabsut, weiß nur für ihr, was man tut. Sagt sie der Malach, Leute, nein, nicht Gambe und nicht Bluff. Sagen sie, nein, halt es allein, ihr weißt nicht, Chavadja, wohin zu gehen. Wir haben gelitten bei die Tates allein, als Gambinnen darf man was meinen. Nein, 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 halt es allein, wir haben einander Main. Jefscher beruft zu die Jiden gehen, Jefscher wird man nicht verstehen. In der Mitte weg der Malach steht, zet der Jid am Schulach geht, der Talles Kotten allein gut berät, hat sich der Freit. Die Teure hat der Leint und der Meschulach hat der Dein. Wart nur, sagt halt sag nicht, ich geb bei Haare Sit. Kein gleiche Porl hat dir nicht wie die Teure mit dem Jid.
Beide seien die beste Verein, weil man hat sie beiden feind. In ein Beure gläubt Jid, und kein Schlechtern kann nicht. Covid hat die Mame geht, und dem heiligen Schabes hiet. Wie der Malach hat es der Held, hat sich zurückgekehrt und gesagt auf den Himmel dort, als die Teure so von Besten